Mi padre me desheredó por mi primo, pero lo que descubrí cambió mi perspectiva para siempre. Mi nombre es Laura, y esta es la historia que marcó mi vida de una manera que nunca imaginé. Mi padre, Ricardo, era un hombre severo, metódico y siempre reservado con sus emociones. No éramos ricos, pero su esfuerzo nos había asegurado un estilo de vida cómodo y digno. Crecí pensando que algún día, lo que mi padre había construido con tanto esfuerzo sería para mí. Todo cambió cuando apareció mi primo Andrés. Él siempre había sido el chico dorado de la familia, el que se destacaba en todo: deportes, estudios, carisma. Desde niños nuestros padres no perdían oportunidad de compararnos, y yo, siendo la hija única de un hombre tan rígido, siempre me sentí como si nunca fuera suficiente. Pero jamás pensé que esa sensación se convertiría en una herida tan profunda. Todo comenzó una tarde lluviosa, cuando mi padre me pidió que lo acompañara al abogado. Fue raro porque nunca me involucraba en temas legales. Al llegar nos sentamos frente a su abogado de confianza, don Felipe, quien le entregó un documento para firmar. Mientras lo leía, me llamó la atención una palabra que se repetía: herencia. «Papá, ¿de qué trata esto?», pregunté tratando de sonar casual, pero mi pecho se apretaba. «Laura, es solo un trámite», respondió, esquivando mi mirada. Pero mi intuición me decía que no era solo un trámite. Cuando don Felipe dejó la sala un momento, no resistí la tentación y tomé el documento. Lo que vi me dejó sin aliento: mi padre estaba transfiriendo gran parte de sus propiedades y bienes a Andrés. Mis manos temblaban mientras leía. «¿Por qué estás haciendo esto?», le exigí con la voz quebrada. Su rostro permaneció inmutable. «Andrés tiene un futuro más prometedor. Esto es lo mejor para la familia», dijo con frialdad. Me quedé paralizada. Era como si de un golpe hubiera perdido todo, no solo lo material, sino la confianza en mi propio padre. Esa noche no pude dormir. ¿Cómo podía mi propio padre elegir a mi primo sobre mí? Andrés no era más que un visitante ocasional en nuestra casa, pero siempre lograba deslumbrar a todos con su encanto. Desde que recuerdo, siempre había sido el héroe de las reuniones familiares, mientras yo era la que ayudaba en la cocina o se quedaba callada en las conversaciones de adultos. A la mañana siguiente decidí enfrentar a mi primo. Lo encontré en la cafetería donde siempre iba los sábados. Él estaba sentado, tomando un café como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. «Andrés, ¿qué demonios estás haciendo?», le solté sin siquiera saludar. Él levantó la vista, fingiendo sorpresa. «No sé de qué hablas, prima. No te hagas el inocente. ¿Qué le dijiste a mi papá para que te desheredara por completo?». Mi voz era más alta de lo que esperaba. Andrés dejó su taza lentamente en la mesa y me miró con una sonrisa arrogante. «Laura, no tienes idea de lo que está pasando. Quizás deberías hablar con tu padre en lugar de venir a gritarme». Su actitud solo me enfureció más, pero había algo en su tono que me hizo dudar. ¿Qué sabía él que yo no? Los días siguientes fueron un torbellino. Mi padre se negó a hablar del tema y evitaba cualquier intento mío por discutirlo. Fue entonces cuando decidí indagar por mi cuenta. Empecé por revisar los documentos que había en la oficina de mi padre, algo que jamás me habría atrevido a hacer antes. Allí encontré cartas y papeles que hablaban de deudas antiguas, problemas legales y un nombre que no reconocí: Carlos. ¿Quién era Carlos y qué tenía que ver con todo esto? La respuesta llegó en una reunión familiar, cuando escuché a mi tía Marta, la madre de Andrés, mencionarlo en una conversación casual. Me acerqué con cautela. «Tía, ¿quién es Carlos?», pregunté tratando de sonar inocente. Su rostro se tensó por un instante, pero luego sonrió. «Oh, cariño, es una historia antigua. Carlos era un amigo cercano de tu padre, pero tuvieron una pelea hace años y nunca volvieron a hablarse». Eso no me convenció. Había algo más. Decidí buscar a este hombre por mi cuenta. Después de días de rastrear pistas, finalmente lo encontré en una ciudad vecina. Lo que me reveló cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Carlos me recibió con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Después de explicarle quién era y por qué lo buscaba, él suspiró profundamente y comenzó a hablar. «Laura, tu padre y yo fuimos más que amigos. Éramos como hermanos. Pero todo se vino abajo cuando Andrés nació.
No entendí a qué se refería, pero él continuó. Tu primo Andrés no es realmente hijo de Marta. Es hijo de tu padre. El aire se me fue de los pulmones. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué estás diciendo? Logré preguntar, aunque mi voz era apenas un susurro. Es la verdad. Tu padre tuvo una relación con Marta, y Andrés es el resultado de eso. Por eso lo está favoreciendo ahora. Es su manera de enmendar lo que él cree que fue un error. Salí de allí tambaleándome con la mente dando vueltas. Todo encajaba, pero era demasiado para procesar. Mi padre no solo me había desheredado, sino que también me había ocultado un secreto tan grande que ahora amenazaba con destruir todo lo que quedaba de nuestra relación. Volví a casa esa noche y confronté a mi padre. Él no negó nada. Solo me miró con ojos llenos de culpa y dijo: Laura, nunca quise que te enteraras de esta manera. Pero no pude quedarme. Esa noche empaqué algunas cosas y me fui de la casa. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer con la verdad que había descubierto. Sin embargo, algo en la actitud de Andrés seguía inquietándome. ¿Sabía él todo esto? ¿Y si tenía sus propios planes, más allá de lo que yo podía imaginar? Sentí que esta historia aún no había terminado, y que lo peor estaba por venir. Cuando salí de casa aquella noche, el aire frío golpeó mi rostro, como si quisiera despertarme de la pesadilla en la que estaba sumida. Cada palabra de Carlos resonaba en mi mente: Andrés es hijo de tu padre. Era un secreto demasiado grande, uno que podría destruir a toda mi familia. A pesar de todo, no podía dejar las cosas así. Andrés tenía que saber lo que había descubierto, y mi padre debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pasaron días antes de que decidiera enfrentar a Andrés. Lo cité en una cafetería, la misma donde lo había encarado antes. Cuando llegó lo vi tranquilo, con esa arrogancia característica que siempre me había irritado. Me pregunté si él ya sabía la verdad, pero decidí no perder tiempo en rodeos. Andrés, necesitamos hablar. ¿Sabes que mi padre es tu verdadero padre? Solté mirándolo fijamente. Su sonrisa se desvaneció al instante y su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó visiblemente alterado. Carlos me lo contó. Él sabía todo desde hace años. Andrés se quedó en silencio, mirando fijamente la mesa. Su reacción confirmó lo que ya sospechaba. Sí, lo sé, admitió finalmente con un suspiro. Su confesión me tomó por sorpresa. No esperaba que lo aceptara tan rápido. Lo descubrí hace unos meses, continuó. Mi madre me lo confesó cuando mi papá estaba muy enfermo. Pero no es lo que crees, Laura. Yo no busqué nada de esto. Es tu padre quien insiste en compensar lo que nunca hizo por mí. Sentí una punzada de compasión por él, pero no podía ignorar la sensación de traición. No solo mi padre me había ocultado un hermano, sino que Andrés, sabiéndolo, no había hecho nada para aclarar la situación. Esa noche volví a casa para hablar con mi padre. Necesitaba respuestas, y esta vez no me iba a ir sin obtenerlas. Lo encontré en su estudio, rodeado de papeles y con la mirada perdida. Papá, ya sé todo, le dije entrando sin tocar la puerta. Él levantó la vista cansado, como si hubiera estado esperando este momento. Lo siento, Laura. No quería que te enteraras así. ¿Por qué?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque pensé que estaba protegiéndote, respondió con la voz cargada de culpa. Andrés no tuvo la culpa de nada, y yo cometí errores. Quise compensarlo, pero no supe cómo sin herirte a ti. Sus palabras me enfurecieron. No entendía cómo podía justificar lo que había hecho. ¿Y qué hay de mí?, le grité. ¿Qué hay de todo lo que sacrificaste de nuestra relación por tu secreto? Mi padre no respondió. Solo bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Esa noche, después de hablar con mi padre, me encontré en una encrucijada. Podía seguir adelante y cortar lazos con mi familia, o podía intentar reconstruir lo que quedaba, aunque estuviera profundamente fracturado. Decidí darme tiempo para procesarlo todo. Hablé con Andrés nuevamente, esta vez con menos rencor. Descubrí que, a pesar de todo, él también había sufrido al enterarse de la verdad.
Por primera vez, lo vi como alguien más que el chico dorado de la familia. Lo vi como un hombre tratando de encontrar su lugar en un caos que no había creado. Con el tiempo, la relación con mi padre comenzó a sanar, aunque nunca volvió a ser como antes. Ambos aceptamos que había cosas que no podían deshacerse, pero también que había lugar para el perdón. Andrés y yo decidimos dejar atrás las rivalidades del pasado. No fue fácil, pero logramos construir una relación basada en la verdad. Finalmente vendimos las propiedades que habían sido el centro de la disputa, y el dinero se dividió de manera equitativa entre Andrés y yo. Fue un cierre simbólico para una etapa de nuestras vidas que había estado marcada por secretos y mentiras. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que esa experiencia me cambió para siempre. Aprendí que las personas cometen errores, incluso aquellas que más amamos. Y aunque el dolor de la traición es difícil de superar, también descubrí que el perdón puede ser una herramienta poderosa para sanar. La relación con mi padre nunca volvió a ser la misma, pero lo entendí mejor. Andrés dejó de ser mi rival para convertirse en alguien a quien podía llamar hermano. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre tiene el poder de liberarnos. Y así, aunque las heridas del pasado siguen siendo visibles, logré cerrar este capítulo con la certeza de que el futuro me pertenece.